No, ya te creo, ya te creo. Hombre, poco queda. Venga, pillar un trocico jamón. Ahora daré para ver. ¿Había que ahorrar? Sí, había. Qué bien has hablado. Has usado el tiempo adecuado.
¿Por qué manifestarse el 1 de mayo? Pelé. ¿Por qué manifestarse? ¿Cómo que por qué manifestarse? El 1 de mayo es la fiesta del trabajador. El 1 de mayo hay que celebrarlo, no hay que perder. Ya que nos están quitando todo, cago en Dios, hay que manifestarse contra todos los recortes, por toda la pérdida de derechos, por todo. Esto es un día festivo para el trabajador, es nuestro día. Por eso tenemos que darlo todo. Porque tenemos que ir contra el gobierno y contra las medidas de recortes que no hacen más que hundir el país. Pues mira, vengo desde Tudela y nos tenemos que manifestar por un empleo digno y con derechos, porque en este momento estamos en un momento muy delicado y que todos los trabajadores estamos con miedo. ¿Por qué? Porque lo único que pretendemos es un trabajo y de lo que nos ha costado, yo que llevo muchos años en este sindicato, nos ha costado mucho conseguirlo. No os dejéis, que todos tenemos miedo y estamos en un momento muy delicado, pero los trabajos que encontremos los tenemos que encontrar por lo menos dignos, que a mí me costó mucho. Yo he trabajado muchos años desde que tengo 16 años y lo he ido consiguiendo poco a poco, no me lo ha dado nadie. Pues hay que seguir luchando por nuestros derechos, por nuestra dignidad, y luego tenemos un conflicto entre el transporte sanitario que hay que sacarlo para adelante. Motivos hay más que de sobra. Aparte de que históricamente es una fecha señalada, yo creo que motivos, no sé cuándo más ha habido más motivos que ahora, pero la gente tiene que despertar en este país. Y sobre todo, mientras no despierte, la clase obrera lo tenemos jodido. Cada día más políticas de recortes, cada día más políticas de desprestigiar a los sindicatos y poco a poco así mal futuro tenemos. ¿Por qué te manifiestas? ¿Por qué es 1 de mayo? No, en serio, pues para exigir un cambio de las políticas del gobierno, para exigir que dentro de la negociación colectiva empecemos ahora a recuperar todo el poder adquisitivo que han perdido los trabajadores y para que de una vez por todas paguen la crisis los que la tienen que pagar, que son los que la han hecho. Por un empleo digno. Deportivo te veo. Porque nos pongan todas las pensiones como estamos, porque nos han quitado todo de un plomazo con todas las huelgas que hicimos en los años 60 y 70. Hay que salir a la calle porque es la obligación de cualquier trabajador. Tenemos que reivindicar, tenemos que recuperar los derechos que este gobierno nos ha quitado en los últimos 2 años y desde luego hay que animar a la gente joven, que es importante su participación, que se involucren en la lucha obrera porque es su futuro. El 1 de mayo es el Día Internacional de la Lucha Obrera, ¿vale? Ha sido un día histórico para todo el movimiento sindical, o sea, y los trabajadores necesitamos reivindicarnos como clase en un día tan importante como hoy. O sea, ¿por qué? Por la sencilla razón de que el 1 de mayo es un día de toda la que significa la unión de toda la clase trabajadora a nivel mundial. O sea, en este momento, desde Estados Unidos, pasando por España, llegando hasta el último confín del mundo, todos los trabajadores reivindicamos lo que somos y que tenemos una serie de derechos que a día de hoy nos quieren arrebatar en otros muchos países, o sea, y en el nuestro también, y pues tenemos que decir que ya basta y que tenemos una serie de conquistas que vamos a defender. Siempre ha sido muy importante el 1 de mayo para los trabajadores y patronas por toda su historia y todas sus movilizaciones y lo que se ha conseguido. Pero hoy en día es mucho más por lo que tenemos los recortes encima, tenemos la rebaja salarial, tenemos una política neoliberal de este gobierno que va en contra de la clase trabajadora. Hoy sí que es un día más de los importantes y va a ser con esta y otras movilizaciones para intentar cambiar la política. Muchas gracias.
¡Rafa! Vas a salir luego, ¡Rajoy, cabrón! ¡Trabaja de peón! ¡UPN! ¡Cámpora! ¡UPN! ¡Cámpora! ¡UPN! ¡Cámpora! ¡Pues ahí, PP!
España mañana será republicana. Será republicana. Será republicana. ¡No es una crisis! ¡Es una estafa! 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 ¡Obrero despedido! ¡Patrón cobrado!
se vayan, se vayan, se vayan. Que se vayan, se vayan, se vayan. Buenos días, compañeros y compañeras. Egun on guztioi. Este 1 de mayo lo celebramos como el año pasado y como el anterior y como todos los de los últimos años, en clave de lucha y reivindicación, porque son ya muchos años soportando y sufriendo las políticas de austeridad impuestas de forma autoritaria por las instituciones europeas y la Troika y aplicadas de forma implacable por los gobiernos central y foral. Unas políticas impuestas bajo el dogma del liberalismo más salvaje y diseñadas para fortalecer a las élites dominantes en perjuicio de la gran mayoría social. Y ya no engañan a nadie. Las recetas aplicadas con mano dura, la de los recortes y la austeridad, que nos las venden con el discurso de que no hay otro camino, que no hay otra solución, que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, coletillas tantas veces oídas y escuchadas desgraciadamente hace poco en boca del primer ministro francés. Son recetas que no han funcionado, son recetas que han fracasado. El resultado es palpable, está ahí y lo estamos sufriendo. En nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro entorno, entre nuestros seres queridos. Paro, desigualdad, exclusión, pobreza. Ese es el resultado de su medicina. Matar al paciente para salvar el órgano. Órgano que se vende al mejor postor, al que puede pagarlo, al rico, al capital. No hay nada nuevo bajo esta oleada neoliberal que recorre Europa. No es ni más ni menos que una versión neocon de la vieja lucha de clases. La de los de abajo contra los de arriba. El eterno conflicto capital-trabajo que al calor de la crisis y teniendo a esta como coartada ha regresado a esta Europa rota, desnortada, sin pulso político, donde campan a sus anchas los lobbies financieros y que es el pasto ideal para ese caballo de Troya que aloja en su barriga a una legión de ultraderechistas, de xenófobos, de populistas y de antieuropeos. Por eso, este 1 de mayo, una vez más, es hora de decir basta, de exigir un giro radical al rumbo, un rumbo que nos lleva al abismo. Porque nosotros creemos y queremos más Europa, pero necesitamos otra Europa. Por eso, como reclamábamos el pasado 3 de abril, el próximo 25 de mayo debemos canalizar el desencanto y la indignación, movilizando a la ciudadanía y hacer del voto, de nuestro voto, el vehículo para el cambio, para modificar la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo, para modificar ese escenario donde va a estar la clave de nuestro futuro. Y hay que hacerlo impulsando opciones de progreso que atiendan las propuestas que hemos hecho desde el sindicalismo europeo y que sean capaces de construir otra Europa, una Europa basada en el progreso social, la justicia y la igualdad. Por eso este 1 de mayo las organizaciones sindicales alzamos la voz para que se nos oiga entre tanto griterío, entre tanto vocero que desde el gobierno o desde sus tribunas mediáticas anuncian que este país va bien, que se ve la luz al final del túnel, que vamos por el buen camino. Mentiras, falsedades, fuegos de artificio de campaña electoral. Porque ¿quién ha salido de la crisis? Los 6 millones de trabajadores y trabajadoras que no encuentran trabajo, que ven reducidas sus prestaciones y que si tienen suerte les pueden ofrecer un empleo precario, mal pagado, sin derechos. Las casi 700.000 familias sin un solo ingreso que tienen que acudir a la caridad para poder subsistir. Los pensionistas, nuestros mayores, que ven cómo sus pensiones se recortan día a día. Los jóvenes, nuestra juventud preparada,
que tienen que emigrar para buscarse un futuro que aquí se les niega. Las mujeres condenadas o al subempleo o a la reclusión en el hogar. Y a las que pretenden privar de su derecho a decidir sobre su propia maternidad. Los trabajadores y trabajadoras que seguimos sufriendo ERES, despidos, reducciones de nuestros derechos laborales y de nuestros salarios. A nosotros no nos va bien, y si no, que se lo pregunten a compañeros que hoy están aquí con nosotros, a los del sector de atención a la discapacidad, que hoy comienzan una huelga indefinida por la defensa de un convenio digno, a los del sector de la justicia, a los del transporte sanitario, a los de Cosca y Cobol, y a tantos otros que hoy están luchando por sus puestos de trabajo, por sus derechos, por su dignidad como trabajadores. Porque esta es la realidad, la nuestra, la de la clase trabajadora, la de la mayoría social, una realidad incuestionable que desmiente el optimismo del discurso oficial y que dibuja un escenario sombrío, una sociedad desigual, quebrada, empobrecida, despojada de sus derechos, menos justa y menos democrática. Una sociedad que reclama soluciones, pero soluciones ya. No podemos esperar tantos años. Y nosotros tenemos soluciones. Las tenemos y las hemos hecho públicas y las hemos puesto encima de la mesa. Porque hay alternativas al dogma del austericidio. Claro que las hay. Revertir los efectos de la reforma laboral, fortalecer la negociación colectiva, el desbloqueo de los convenios, la recuperación de la ultraactividad, la mejora de los salarios para la recuperación del consumo, reactivar la economía y generar empleo, una reforma fiscal profunda, basada en la equidad y la suficiencia, que aporte los ingresos necesarios para impulsar políticas de crecimiento y sobre todo para el mantenimiento de nuestros servicios públicos, ahora lesionados y cuestionados. Recuperar el Pacto de Toledo para defender desde ahí nuestras pensiones, las de ahora y las futuras. El impulso a la industria, con una verdadera política industrial. En definitiva, generar condiciones para la creación de empleo, empleo de calidad, empleo con derechos, porque como reza nuestro eslogan, sin empleo de calidad no habrá recuperación. Hay alternativas y vamos a seguir insistiendo hasta que se atiendan nuestras propuestas, que son propuestas para una salida de la crisis más justa y más solidaria. Y lo seguiremos haciendo en la movilización, en la protesta, con la lucha sindical, en la calle, en los sectores, en la sociedad y en las mesas de negociación, aunando voluntades, sumando fuerzas con el movimiento sindical europeo y con los movimientos sociales y ciudadanos. Compañeros y compañeras, hoy, en este 1 de mayo, Día Internacional de Trabajo, recordamos a los mártires de Chicago, a aquellos 8 sindicalistas que en 1886 fueron condenados a muerte, 5 de ellos ejecutados, por cometer el delito de luchar por los derechos de la clase trabajadora. Y casualidades de la vida, hoy, 128 años después, queremos recordar a los 8 compañeros de Airbus, sindicalistas que como aquellos y como tantos otros hoy en nuestro país también están siendo criminalizados, enjuiciados y sobre los que pesan condenas de cárcel de más de 60 años de cárcel en un proceso que nos remonta a la época más negra del movimiento sindical. Que sepan desde aquí que no están solos, que estamos con ellos, porque no son 8, porque somos miles. Por eso, compañeros y compañeras, este 1 de mayo es hora de reivindicarnos como clase trabajadora, de poner en valor el movimiento sindical y de gritar como uno solo que a pesar de sus ataques, de sus campañas de desprestigio y de sus calumnias, no nos van a parar. Ni con su ley mordaza, ni con su acoso a la libertad sindical, a nuestro derecho a manifestarnos, a declararnos en huelga,
ni con su intento de enjuiciarnos, de encarcelarnos, de silenciarnos, no nos van a parar, porque siempre, en cada rincón, en cada empresa, en cualquier lugar donde haya una injusticia, un atropello de nuestros derechos, siempre habrá un sindicalista, siempre habrá una sindicalista. Somos trabajadores y trabajadoras y estamos organizados para defender nuestros derechos y nuestros intereses, los de los nuestros, los de nuestra gente. Somos sindicalistas orgullosos, gente honesta y comprometida. Somos lo mejor de la sociedad porque representamos a lo mejor de la sociedad. Porque tenemos pasado, un pasado de lucha y de conquista. Porque a pesar de todo, contra viento y marea seguimos aquí, anclados en el presente. Y porque pese a quien le pese, vamos a seguir luchando para ganar el futuro. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva el 1 de mayo! Comida popular del 1 de mayo. Hoy es un día de lucha, de reivindicación, un día cargado de significado en el que los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo salimos a la calle para exigir trabajo, para exigir dignidad y para exigir derechos. Pero hoy es también un día de celebración, un día donde nos reivindicamos como clase obrera, trabajadores y trabajadoras que nos organizamos desde la solidaridad que nos une y nos vincula. Una jornada de lucha y de conmemoración, que queremos que sea también un día de reconocimiento. Un pequeño pero sincero homenaje a los compañeros y compañeras que cumplen 25 años de afiliación a comisiones.
Os proponemos un brindis que choquemos las copas a la salud de esas trayectorias comprometidas con nuestros sindicatos. Un pequeño gesto, un minúsculo detalle para reconocer vuestra enorme generosidad, vuestra fidelidad y vuestra militancia. Porque con ese esfuerzo personal y colectivo habéis hecho de las comisiones obreras una herramienta imprescindible para defender y luchar por lo mismo, por la dignidad, por los derechos de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Precisamente ahora, cuando los enemigos de la libertad y de la justicia están cuestionando nuestro modelo democrático y social, precisamente ahora, cuando los enemigos de la igualdad atacan al sindicalismo de clase, vosotros y vosotras, todos los que estáis aquí y formáis las comisiones obreras, sois más necesarios que nunca. Solo la solidaridad y el compromiso tenaz con la justicia social conseguirán sacarnos de esta crisis y recuperar lo que nos han arrebatado. Vosotros nos habéis enseñado a pelear por lo que queremos, a seguir firmes en el convencimiento de que podemos cambiar las cosas, de que existe otra forma de enfrentar la crisis, de que con unas comisiones obreras más fuertes podremos avanzar con mayor determinación hacia la igualdad, la justicia y la solidaridad. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y por favor, ahora vamos a hacer entrega de los detalles de los recuerdos de los 25 años y pasaré llamando a la gente para que subáis y harán entrega de los. José Ignacio Celada Parra, José Luis Herrera, Javier de Miguel Sáenz, Juan Gregorio Domínguez Boleras, José Antonio Echeverría Berenguer, Ernesto García Rodrigo, Fernando Gómez Rangel, Juan Carlos Gómez Sánchez, Teodoro González Bueno, Ángel Gordo Lasterra, Juan Antonio Guerrero Pérez, Casimiro Iglesias Crespo, Adolfo Javier Lebrero Pérez, Pedro Mangas Solano, Carlos Martínez Garagarza, Miguel Martínez López, Fidel Martínez Salornín, Ernesto Martínez Troyas, Félix Hoyo Raco, Andrés Paulo Paniagua, Francisco Paulo Paniagua, María Pilar Pellejeros Alves, Félix Javier Pérez Álvarez, Gustavo Recalde Carlos, Víctor Manuel Rollo Jaime, Juan Antonio Ruiz Cubillo, Esperanza Santander, Gregorio Sarasa Paisano, Julián Pablo Torres Suiza y Raúl Villar Pérez.
Dani, que tengo que decir también alguna cosa hoy ya, más. Me he quedado antes casi sin pilas, pero bueno, lo vamos a intentar. La verdad es que yo hoy como uno más de vosotros y vosotras, que parece mentira, ¿no? Cuando uno se afilia con ilusión, con ganas de formar parte de un proyecto común, que es Comisiones Obreras de Navarra, nunca parece, ¿no?, que va a llegar el día o el año donde te homenajean porque cumples 25 años, porque uno se piensa que es joven eternamente. Entonces yo creo que el acto de hoy, que es un acto humilde, es sobre todo para poner en valor vuestro compromiso y vuestra lealtad a Comisiones Obreras. Porque vosotros y vosotras sois lo mejor de este sindicato. Vosotros hacéis las Comisiones Obreras. Por eso pido a todos y a todas que levantemos la copa y que hagamos un brindis de clase y solidario por los que hoy estamos aquí y por los que estarán el año que viene, y porque dentro de 25 años volvamos a estar aquí levantando las copas. ¡Viva Comisiones Obreras!